Romanos capítulo 4, amén. Muy bien, vamos a esperar a los demás. Ahí si hay un hermano nuevo que no tiene Biblia, hermano, comparte tu Biblia, que pueda ver ahí lo que vamos a leer el día de hoy. Romanos capítulo 4, amén. Amén. Y vamos a leer a partir del versículo 17. Y dice la palabra de Dios: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a ver un tema acerca de la fe, y la charla se llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Llama las cosas que no son como si fueran. Muchas veces, hermanos, se nos han acercado hermanos, hermanas a pedir oración, alguna necesidad, alguna situación adversa a su vida, ¿verdad? Y hay algunas preguntas que a veces nos hacen. Están en una necesidad, en busca inclusive de alguna explicación, ¿verdad? Por las circunstancias que puedan estar pasando, y alguna de esas preguntas nos dicen: bueno, ¿por qué nosotros como cristianos nos enfermamos? ¿Verdad? ¿Por qué vienen situaciones difíciles? ¿Por qué muchas veces la prosperidad económica no llega a su vida? ¿Por qué no viven una vida plena en Cristo? ¿Verdad? Y personas que quizás estén en la presencia de Dios, luchando, trabajando, aplicando inclusive las enseñanzas de la palabra de Dios, pero muchas veces hay circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que saber, hermano, hermana, es que la causa, ¿verdad?, de que la bendición no llegue a nuestras vidas puede ser el pecado. Muchas veces cuando hay pecado, la bendición no llega, porque el pecado está estorbando, ¿verdad?, que la bendición llegue a nuestras vidas. Seamos creyentes o no seamos creyentes, ¿verdad? El pecado es algo que viene a traer, ¿verdad?, una vida vacía. Las consecuencias, ¿verdad?, de no llevar una vida conforme a la palabra de Dios es que estamos fuera de la protección, fuera de los cuidados de Dios, ¿verdad? Y por ende circunstancias difíciles vienen a nuestras vidas. Pero también hay ocasiones en que podamos estar llevando una vida conforme a la palabra de Dios, y nos esforzamos para vivir en santidad, nos esforzamos para agradar a Dios, nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios. Y sin embargo podemos tener adversidades, circunstancias difíciles, adversas. Pero déjame decirte, hermano, que a veces, ¿verdad?, hay ocasiones que no es por falta de santidad, ¿verdad? La circunstancia, la dificultad, la falta de salud, la falta de economía, a veces no se debe a falta de santidad. Muchas veces, déjame decir que incluso Dios utiliza estas circunstancias para no separarnos de Él. Muchas veces para no olvidarnos del lugar donde nos sacó. Y por eso vienen circunstancias, y entonces ahí estamos buscando con más ahínco la presencia de Dios a nuestras vidas. Y no es porque estemos en pecado, no es porque estemos en una situación fuera de la presencia de Dios, pero Dios, ¿verdad?, nos conoce
Y Dios quiere que siempre estemos pegados a Él. Muchas veces vienen situaciones que Él permite, no porque sea la voluntad de Él, sino porque permite ciertas circunstancias para no separarnos, para no perder el piso, muchas veces para que no venga la soberbia a nuestras vidas, y está cuidando nuestro corazón, está protegiéndonos, y muchas veces usa ese tipo de adversidades para que estemos en una búsqueda tremenda de su presencia. Estamos obedeciendo, pero muchas veces esas circunstancias que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que ver que a lo mejor ya aceptamos al Señor, ya tuvimos un encuentro con el Señor, ya estamos haciendo ese esfuerzo, ¿verdad?, de agradar con nuestras vidas a Dios, y no vemos la bendición, ¿verdad?, que vemos en la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos que analizar qué está deteniendo esa bendición, qué está deteniendo que esa promesa de Dios venga a nuestras vidas. Tenemos que identificar qué pasa y a veces corregir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo para que esas bendiciones vengan a nuestras vidas. No lo abras, pero en Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Y dice que Él ha venido para darnos vida, pero dárnoslas en abundancia. Amén. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que puede estar sucediendo. ¿Por qué no recibimos la bendición? ¿Por qué la economía? ¿Por qué la salud? ¿Por qué esa vida abundante familiar no la podemos ver? Te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia al libro de Efesios capítulo 4. Y ese va a ser el primer punto de nuestra conferencia. Y le vamos a poner ahí: identifica las causas. Identifica las causas. Y vamos al libro de Efesios capítulo 4. Amén. Efesios 4 y vamos al versículo 22. Amén. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Y dice ahí, hermano, y llama la atención, ¿verdad?, uno de estos versículos, el versículo 23. Te voy a pedir que lo leamos todos juntos, el versículo número 23. Amén. Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra manera de pensar, hermano, nuestra mentalidad. Nuestra manera de pensar es la extensión de pensamientos, conceptos y argumentos, hermanos, que vienen de nuestras tradiciones. Muchas veces vienen de nuestros antepasados y es lo que llamamos nuestra cultura. Todo lo que aprendimos, todo lo que desde pequeño quizá escuchamos, ¿verdad?, empezó a formar una cultura. En otras palabras, somos el resultado de lo que recibimos. Es una herencia genética, una herencia espiritual, y por eso dice ahí la palabra de Dios: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gracias a Dios, hermano, que hemos podido entender en su exacta dimensión el sacrificio del Señor Jesucristo, que fue para salvación, para perdón de pecados y para vida eterna. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que identificar. Muchas veces
qué es lo que somos, la formación que hemos recibido, la formación que se nos ha dado a través de nuestros padres, lo que nos dicen nuestros amigos, nuestras amistades, lo que se nos enseña en el trabajo, lo que se nos enseña en la iglesia, y han creado en nosotros lo que podemos llamar la filosofía de la vida. Y venimos, hermanos, como programados. Hay un programa en nosotros, y a pesar de que recibimos al Señor, a pesar de que tuvimos un encuentro con Él, a pesar de que transformó nuestras vidas, tenemos que revisar muchas veces con detenimiento qué es lo que está ahí estorbando para recibir esa bendición, esa promesa de parte de Dios. Es como una programación que se nos instaló en la memoria, hermanos. Fuimos programados muchas veces para creer solo en aquellas cosas que pensamos que pueden ser posibles. Así que cuando alguien nos dice o nosotros nos imaginamos que algo es imposible, tomamos el camino más seguro y aceptamos la imposibilidad de lograrlo. Y ahí radica mucho por qué no recibimos la bendición, porque está nuestra mente, nuestros pensamientos, la mentalidad, hermano, lo que pensamos, lo que hay en nuestra mente nos lleva a actuar, y nuestra actitud determina nuestro futuro, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestras mentes? ¿Cómo fuimos programados para recibir esas bendiciones? En otras palabras, hermano, los pensamientos llevan a los sentimientos nos llevan a las acciones, y las acciones nos llevan a los resultados. Así es que tenemos que analizar qué hay en nuestra mente, qué es lo que tenemos ahí grabado que está estorbando que esa bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Muchas veces cuando alguien nos dice no lo vas a lograr, o quizá desde pequeños empezamos a recibir este tipo de palabras, de declaraciones en nuestra contra, empezamos a almacenar, y eso es lo que está estorbando muchas veces la bendición a nuestras vidas, ese programa que está ahí en la mente, y tenemos que identificarlo. No es por falta quizá de santidad, pero ¿qué hay en la mente? ¿Qué estamos haciendo para que logremos cambiar, ¿verdad?, esa mentalidad? Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Romanos 12. Libro de Romanos 12, y ese sería el punto número 2, hermano. Romanos 12. Amén. Punto número 2, cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Y dice en el versículo número 2, Romanos 12:2, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice ahí la palabra de Dios que no nos conformemos a este siglo, y lo que dice la palabra de Dios ahí es que no nos hagamos a la manera de este mundo. Tenemos que saber que nuestra actitud depende del material con que alimentamos nuestras vidas. ¿Con qué alimentas tu vida, hermano? ¿Con qué alimentas tu mente, tus pensamientos? Y déjame decirte, hermano, que la buena actitud solo puede venir de la palabra de Dios.
necesitamos desarrollar nuestro sentido espiritual para recibir una palabra específica que cambie nuestras vidas. Amén. Y únicamente se puede cambiar con la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios. Te voy a pedir, hermano, que me acompañes en el Salmo 37. Amén. Salmo 37, versículo 4. Amén. Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice deleítate. Y hermano, deleitarse es conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios, la única manera de conocer el corazón de Dios es a través de la palabra. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, cuando nosotros nos involucramos, cuando nosotros empezamos a tener tiempos con Dios, un tiempo devocional con Dios, estudiando la palabra de Dios, empezamos a conocer su corazón, empezamos a conocer sus sentimientos, empezamos a deleitarnos en Él, hermano. Pero necesitamos tiempo para aprender de esa palabra de Dios. Necesitamos un tiempo para conocer su corazón. Y de la misma manera, hermano, que se nos fue programando esa filosofía de la vida, de la misma manera nosotros tenemos que ir conociendo la palabra de Dios. Y que esa mentalidad, que esa forma de pensar vaya cambiando nuestras vidas, vaya cambiando nuestra manera de pensar, de razonar. En la palabra de Dios muchas cosas están definidas. Y obviamente su voluntad se expresa en ella. Pero hay otras cosas, hermano, por la cual nosotros debemos de decidir o tomar decisiones porque quizá no estén bien definidas. Y por eso necesitamos conocer el corazón de Dios, ser guiados por Dios, ser instruidos por Dios de una manera específica, hermano. Pero lo tenemos que hacer a través de la palabra de Dios. Tenemos que ser guiados por su Espíritu Santo. Hay cuestiones en la palabra de Dios, mandamientos que son específicos y que inmediatamente los obedecemos. Pero a veces hay cosas o tenemos que tomar decisiones que no están claramente definidas. Pero solamente la guianza del Espíritu Santo puede llevarnos a tomar una buena decisión. Pero es a través de la palabra. Toma tiempo, hermanos. Toma tiempo de estar a diario, ¿verdad? Y gracias a Dios por esta congregación, ¿verdad? Que tenemos un devocional precioso donde podemos diario conocer por lo menos una promesa de parte de Dios. Pero tenemos que ser disciplinados, tenemos que empezar a entrar a la presencia de Dios, no hacer el devocional por hacerlo. Tenemos que esforzarnos para entrar a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Toma un tiempo muchas veces conocer nuestras motivaciones internas y determinar si son puras para tomar alguna decisión. O muchas veces, hermanos, estamos pidiendo. Vemos en la palabra de Dios promesas y empezamos a pedir, hermano. Y dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces no estamos pidiendo y no estamos pidiendo bien, hermanos. Te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4. Muchas veces, hermano, tenemos tiempos de oración y empezamos a pedir y eso es bueno, hermano. Dice la palabra de Dios que el que pide se le dará. El que busca hallará, el que toca se le abrirá. Es correcto, por supuesto, hermano, pero ¿cuáles son nuestras intenciones al pedir? ¿Qué es lo que nos está moviendo
a pedir lo que estamos en oración solicitándole a Dios. Santiago capítulo 4, amén. Versículo 2. Dice ahí la palabra de Dios: codiciáis y no tenéis, matáis y heréis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces hay necesidades, ¿verdad? Y estamos pidiendo en oración para conseguir, pero muchas veces, ¿cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestras motivaciones internas, ¿verdad?, que están determinando a pedir tal o cual cosa? Te voy a dar algunos ejemplos, hermano, que hemos detectado muchas veces cuando se acercan los hermanos, las hermanas a pedir alguna oración por alguna necesidad, o muchas veces porque quieren progresar, porque quieren o tienen ahí en mente, ¿verdad?, conseguir algo, pero muchas veces en el corazón no son las intenciones. Un ejemplo: se acerca un hermano que pedía oración para tener un mejor puesto de trabajo, pero se acerca porque quería tener un puesto que le daría pues mejor sueldo. Pero ¿cuáles eran las intenciones? Nosotros muchas veces le preguntamos: ¿qué estás haciendo, hermano, para conseguir ese puesto? Y ya en la plática las intenciones eran que la persona que tenía ese puesto la corrieran del trabajo. Esa era la intención, más que conseguir un buen puesto de trabajo. Esta persona pues no le caía bien al hermano, ¿verdad? Y no era una intención correcta para pedir por un trabajo. Su intención era que corrieran a la otra persona. Por eso dice la palabra de Dios: pedís y no recibís, porque pedís mal. Otro hermano pide oración, ¿verdad? Lo mismo, quiere cambiar de auto, ¿verdad? Quiere tener un auto mejor, pero sus intenciones no eran mejorar el auto. Sus intenciones eran demostrar a su vecino que él también podía, ya que el vecino había cambiado de auto y las intenciones no eran correctas. Por supuesto que podemos orar, ¿verdad?, pedir a Dios que nos provea para mejorar nuestro auto, pero ¿cuáles son las intenciones en el corazón? Aquí hay una mala intención, y por eso dice la palabra de Dios que no recibimos. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña a que cada uno de nosotros puede entrar a la presencia de Dios, leer la palabra de Dios, oír al Dios vivo. Amén. Podemos escucharlo claramente. Él es un Dios vivo, es todopoderoso, nos habla, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos guía y nos enseña lo que ha de venir. Tenemos que analizar qué hay en nuestro corazón, cuáles son las intenciones. Veíamos ahí en Romanos 12:2, ¿verdad? Dice que no nos conformemos. Y esto quiere decir, hermano, que no nos hagamos a la forma de este mundo, que no aceptemos ciertas enseñanzas, que no permitamos que el mundo nos adoctrine. Muchas veces el día de hoy, hermanos, hay enseñanzas que nos están sacando de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios. Tenemos que rechazar esas enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Los medios de comunicación, las redes sociales, actualmente pueden desviarnos de la voluntad de Dios con tanta enseñanza que aparentemente pueden ser buenas, pero ¿qué hay detrás de ello, hermano? Por eso es importante leer la palabra de Dios, que nos ayude a discernir si la decisión que vamos a tomar es buena, si las intenciones que hay en el corazón para obtener algo mejor está dentro de la voluntad de Dios, o es como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que para gastar en vuestros deleites. La envidia es un deleite.
Tenemos que pedir con sabiduría, hermanos, a través de la palabra de Dios. Tenemos que saber cuál es la voluntad, pedirle que nos muestre realmente cuál es su voluntad para con nosotros en ciertas áreas de nuestras vidas donde queremos esa bendición. Que no nos conformemos a las enseñanzas. Hay enseñanzas, hermano, que están sacando a los cristianos de la voluntad de Dios. Hay medios que enseñan a la gente, ¿verdad?, cómo lograr, ¿verdad?, éxito, pero a base muchas veces de corrupción, a base de pasar por otras personas, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que desechar de nuestras vidas. Esas enseñanzas, esos medios de comunicación logran poner en la mente, ¿verdad?, enseñanzas, conceptos equivocados que a la vez controlan los pensamientos, llevándolo a los sentimientos, y a la vez condicionan sus acciones, hermano. Y sus acciones, por supuesto que a su futuro, a su destino. Entonces tenemos que estar alertas a la palabra de Dios. Muchas veces nos pueden decir, ¿verdad?, México es un país corrupto y nunca va a cambiar. Y cuando uno acepta esa enseñanza, cuando uno dice, sí es cierto, México nunca va a cambiar, nunca se va a acabar la corrupción, ya lo aceptaste en la mente, ya plantó ahí, ¿verdad?, en la mente, ¿verdad?, esa condición, ¿verdad? Y como es una práctica común y muchos lo hacen, pues uno empieza a caer en la corrupción. ¿Por qué? Porque se aceptó en la mente, llevó a sus pensamientos, esto a sus sentimientos, y los sentimientos a las acciones, por no rechazar en el momento este tipo de enseñanzas. Otro ejemplo que podemos ver, ¿verdad?, es la prosperidad económica. Personas están limitadas a la prosperidad, a la abundancia que viene del Señor, porque hay enseñanzas que escuchó desde que era pequeño relacionado al dinero, relacionado a la prosperidad. Muchas veces viene a la mente o vienen enseñanzas o declaraciones que podemos escuchar y empezamos a escuchar: el dinero es el origen de todos los males. Ya se está ahí haciendo en la mente esa declaración. O si no, nos dicen: es que los ricos son gente mezquina y avara. Y empezamos a guardar eso en la mente. Quizá te pueden decir: no puedes ser rico y espiritual. Y también se puede aceptar esa enseñanza, esa declaración. Muchas veces nos pueden decir que el dinero no es lo importante, que es más importante la felicidad, y el dinero no nos va a traer la felicidad. Y empieza uno a guardar esos conceptos, esas enseñanzas, y esas enseñanzas determinan los pensamientos. Y nuevamente, hermano, los pensamientos, los actos, y los actos, el futuro financiero, por aceptar enseñanzas, ¿verdad?, que nos están gobernando, que están ahí en la mente, ¿verdad?, y que finalmente van a los actos, y los actos a esos resultados o a ese destino. Las declaraciones que hemos escuchado durante mucho tiempo también afectan nuestros pensamientos, nuestras acciones. Lo que escuchabas o escuchas todavía, hermano. Muchas veces te pueden decir: es que no lo vas a lograr. Y aceptas esa enseñanza. Y ahí está en tu mente que no lo vas a lograr, que no vas a poder. Y empieza a determinar tus sentimientos, hermano. Y tus sentimientos, tus actos. Y tus actos, tus resultados. Y entonces no lo logras. ¿Por qué? Porque ahí está en la mente esa enseñanza, esa declaración que escuchaste, y quizá desde la infancia, ¿verdad?, quizá por ignorancia los padres, los hermanos o las personas mayores empezaban a decir: eres un bueno para nada. Y ahí estaba el sentimiento gobernando en la mente.
y ya no había un esfuerzo para salir adelante. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que a través de ella pensemos diferente, hermano. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, sino transformaos. No dice que nos va a transformar, hermano, dice transformaos. Tenemos que tomar acciones nosotros, hermano, y la primera es llenarte de la palabra de Dios y sacar de tu vida todo ese material que quizá tienes ahí guardado en casa, ¿verdad? Que muchas veces levantas, lees, escuchas, ¿verdad? Y ahí está poniendo en tu mente esa enseñanza, esa declaración, y empieza a gobernar tu vida. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la única manera, hermano, de renovar nuestro entendimiento es a través de la palabra de Dios. Amén. No hay manera, hermanos, no hay manera, solamente por la palabra de Dios. Es como un mal hábito, hermano. Para cambiarlo solamente lo podemos hacer con un buen hábito. Eso es lo mismo. Todas esas enseñanzas, todo eso que quizá ha sido la filosofía de tu vida, lo tienes que cambiar. Tienes que esforzarte a través de la palabra de Dios. Y de esa manera Dios va a ir poniendo en tu mente promesas, sueños, anhelos. Amén. Te voy a pedir que me acompañes a la Biblia, Santiago capítulo 3. Y este sería el tercer punto, hermano. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, amén, hermanos. Amén. Y vamos a leer desde el versículo número 1. Y dice ahí la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que lo gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Amén. Y este punto se llama: cuida lo que hablas. ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? ¿Qué estás declarando con tu boca, hermano? ¿Cómo afectan las palabras que dices cada día de tu vida? Dice aquí la palabra de Dios: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así.
Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Estás hablando bendición o estás hablando maldición? Tenemos que aprender a hacer declaraciones de fe, hermanos, que nos lleven a tener una vida victoriosa. La victoria fue ganada en la cruz, hermano. Amén. Tenemos que rechazar todo concepto equivocado que tengamos y prepararnos para tener una vida abundante que el Señor Jesucristo ganó en la cruz para cada uno de nosotros. Amén. Pero tenemos que rechazar, hermano, por medio de declaraciones, todos esos conceptos equivocados que se establecieron en nuestras mentes, ya sea por la cultura pasada, por las enseñanzas, por la religión, ya sea por palabras proferidas en nuestra contra, aún ya en Cristo, hermanos. Aún ya en Cristo. Tenemos que rechazar todas estas palabras. Y lo tenemos que hacer, hermano, con declaraciones de fe. Tenemos que hacerlo con nuestras bocas. Tenemos que entender, hermano, que todos tenemos talentos. Dios a todos nos dio talentos que tenemos que desarrollar para lograr el éxito, ¿verdad? Ya sea en el estudio, en las finanzas, en el matrimonio, en todo, hermano. Dice la palabra de Dios que Él desea que seamos prosperados en todo, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Ese es el deseo de Dios. Muchas veces hay conceptos, hermano, cuando viene alguna circunstancia, inclusive hemos escuchado de hermanos que dicen es que es la voluntad de Dios cuando vienen circunstancias difíciles. Están declarando algo, hermano, que no es cierto. Dice que su deseo es que seamos prosperados en todo. Entonces no podemos declarar algo que esté en contra de la palabra de Dios. Tenemos talentos que tenemos que desarrollar, hermano. Tenemos que hacer declaraciones con nuestras bocas en toda circunstancia, por lo muy difícil que sea, pero declaraciones de fe, hermanos. Muchas veces hay declaraciones que decimos inclusive sin pensar, pero sin pensar, hermano, por la cultura, por la filosofía que traemos. Son palabras que inclusive uno dice a lo mejor automáticamente, pero hermano, las estás declarando. Estamos haciendo declaraciones que están afectando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestros resultados. Muchas veces dicen las personas, me siento mal por mi enfermedad, haciendo una declaración en contra de su cuerpo. Mi enfermedad. Otras declaraciones, muchas veces uno puede decir, si se dedica a las ventas, ¿verdad? Cuando ve un mal día, cuando no hay un buen pronóstico, y puede decir, seguramente no me va a ir bien en las ventas. Y está haciendo una declaración en contra de la palabra de Dios. Muchas veces se les pregunta cómo te está yendo en el negocio, es que está bien muerto. Y ahí está una declaración, ya lo estás declarando, hermano. Ya mejor no vayas, ya lo declaraste. Tenemos que ver qué estamos declarando con nuestras bocas, qué estamos diciendo, qué es lo que hay en nosotros para estar haciendo estas declaraciones. Otra, muchas veces dicen, bienvenidos a tu pobre casa. Estás declarando, hermano. Ahí hay una declaración. Dile bienvenido a casa. Tampoco le digas bienvenido a tu casa, hermano, porque también es una declaración, ¿no? Bienvenido a casa, ¿no? ¿Qué hablas? ¿Qué declaras? ¿Qué estás declarando en tu vida, hermano? Desde que te levantas, a mediodía, por la tarde, ¿cuáles son las declaraciones que estás haciendo?
A veces hacemos declaraciones también en contra de nuestros seres queridos, hermano. Muchas veces como padres podemos cometer el error porque estamos irritados, porque estamos enojados, ¿verdad? En contra de nuestros propios hijos. Es que nunca vas a aprender. Eres un bueno para nada. Y de seguro vas a reprobar. Y hermano, estás declarando. ¿Y por qué crees que después reprueban? ¿Qué declaraste con tu boca? Tenemos que declarar con fe lo que queremos y tenemos que ser específicos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo sé que muchos de ustedes tienen ahí en su hogar, ¿verdad? Esas listas de oración, ¿verdad? Por lo cual hemos insistido, ¿verdad? Tener listas de peticiones de oración. Pero hermano, yo también te invito a que tengas lista de declaraciones de fe. Que tengas ahí, que las repitas a diario, ¿verdad? Esas declaraciones de fe, ¿verdad? Te van a llevar a tener una esperanza a las promesas de Dios y no estar declarando cosas contrarias o cosas negativas. Ahora, ¿qué es una afirmación o qué es una declaración? Una declaración, hermano, es una afirmación que manifiesta lo que deseamos conseguir. Ya está teniendo lugar. Lo tienes que declarar. Tienes que ver a tus hijos y hacer declaraciones, sobre todo si están pequeños y aún siendo adultos, hermano. Tienes que declarar a su favor. Si quizá no les está yendo bien en la escuela, ¿verdad? Por supuesto que ayudarlos, pero decirles: tú puedes, tú vas a ser un ingeniero, tú vas a ser un licenciado, un doctor, pero no les digas que no sirven para nada. Tienes que hacer declaraciones para que ya den un lugar, hermano. Una declaración no quiere decir que algo sea cierto, hermano, pero es manifestar que tenemos la intención de ser o hacer algo. Tienes que declarar. El versículo que leíamos al principio, hermano, dice: quien llama las cosas que no son como si fueran. Tienes que llamar las cosas que no son como si fueran, hermano. ¿Cómo ves a tus hijos? Quizá, hermano, tus hijos están en rebeldía, fuera del hogar, circunstancias difíciles, quizás tus finanzas, tu salud, pero ¿qué declaras? ¿Qué está determinando lo que estás declarando? Y eso es algo que nosotros debemos de cambiar, hermanos. Tenemos que aprender a hacer declaraciones a favor de nuestra casa, de nuestras vidas, de nuestra familia. Hacer una declaración de fe es profetizar sobre nosotros y sobre las personas que amamos. Profetiza, hermano, sobre tus hijos. Profetiza, hermano, sobre tu negocio, sobre tus finanzas. Tenemos que dejar usar palabras negativas, palabras que nos llevan a controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestros resultados. Tienes que declarar a favor, hermano. La mayoría de nosotros, hermanos, hermanas, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos visiones, algo que deseamos en la vida personal, en la vida profesional, en la vida social, espiritual, todos. Pero si nosotros queremos recibirlo, tenemos que empezar a usar nuestra boca y a empezar a hacer declaraciones para que sucedan. Dice la palabra de Dios: ver las cosas que no son como si fueran. Declarar las cosas que no son como si fueran. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Mateo 18.
Amén. Y vamos al versículo 18. 18. Amén. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les hará hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto es algo poderoso, hermanos. Dice ahí desierto, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice desierto, quiere decir que no quede duda, hermano. Que no quede duda lo que está diciendo el Señor. Y lo recalca, desierto. Va a suceder, hermano. Amén. Y dice ahí, ¿verdad? Que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. En otras palabras, hermano, si quieres entenderlo así, la tierra está gobernando sobre el cielo. ¿Pero qué estás pidiendo? ¿Cómo estás orando para conseguir las bendiciones? Y quizá cuando declaras, no estás en oración, pero lo estás declarando, hermano. ¿Estás atando o estás desatando? ¿Estás desatando bendición o estás desatando maldición sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus finanzas? Dice que todo lo que atemos, todo lo que declaremos aquí en la tierra será atado, será declarado en el cielo, hermano, y recibimos la bendición. Y el versículo 19, ¿verdad? Y es algo también, hermano, el versículo número 19 es algo poderoso, hermano, y sobre todo tu hermano y hermana casado, casada, ¿verdad? Es algo que muchas veces cuando se acercan los matrimonios, ¿verdad? Pedir oración, yo siempre les pregunto, ¿están orando juntos? ¿Están orando juntos? Y muchas veces nos dicen, bueno, yo sí por mi lado y ella por su lado. No, juntos. Aquí dice la palabra de Dios, otra vez digo, otra vez nos recalca, otra vez nos dice que pongamos atención. Y dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Dice dos, que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que declaremos lo mismo, hermano. Dice puestos de acuerdo, que estemos en armonía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si tú, hermano, hermana, no estás orando junto con tu esposo, con tu esposa, oren juntos. Oren juntos. Es una bendición que trae el Señor. Amén. Entonces tenemos que orar, hermano, y tenemos que hacer declaraciones de fe. Te voy a pedir dos versículos ya nada más, hermanos, son importantes, ¿verdad? Marcos 9, 23. Amén. Y dice ahí la palabra de Dios, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y quién cree, hermanos? Por supuesto que podemos cambiar las circunstancias con declaraciones de fe, creyendo. Y dice la palabra de Dios también hay en Mateo 21, 22. Y con esto termino, hermano, y le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza si pasan. Mateo 21. Amén. Versículo número 22. Y dice ahí la palabra de Dios, y todo lo que pidierais en oración, ¿qué dice? Creyendo,
lo recibiréis. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Y hermano, las declaraciones también son una oración. Una oración no únicamente es que entres a la presencia de Dios. Cuando declaras, también es una manera de orar, hermano. Dice la palabra que todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando tú declaras, cuando nosotros hacemos declaraciones en contra o decimos palabras proferidas en contra de nuestros hijos, es una oración, hermano, que están saliendo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra boca. Nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos en oración, ¿verdad? Pero sobre todo, hoy tenemos que empezar a hacer declaraciones a favor de nuestras vidas, a favor de nuestros hijos. Hoy nosotros tenemos que dejar esas enseñanzas del mundo, ¿verdad? Que nos llevan a la derrota, al fracaso, o que llevan a nuestros seres queridos por las palabras que decimos, por las palabras que hablamos, ¿verdad? Y empiezan a dominar su mente, a dominar sus acciones y a dominar su destino. Nosotros tenemos que empezar a hacer declaraciones de fe, y no tengas miedo, hermano, a hacer declaraciones de fe. Dice ahí la palabra de Dios: llama las cosas que no son como si fueran. Llama a tus hijos que no son como si fueran. Quizá tus hijos son pequeños, hermano, pero tú puedes empezar a declarar a favor de tus hijos y a decirle: hijo, eres un campeón. Hija, eres una triunfadora. Aunque su examen lo hayan reprobado, hermano, decláralo. Ayúdales. Pero si haces todo lo contrario, se lo van a creer, hermano, porque es algo que estás instalando ahí en su memoria, y que en el futuro va a dominar sus acciones y los resultados, su destino. Y hoy nosotros tenemos que levantarnos como profetas de nuestros hijos. Si no te está yendo bien en el negocio, hermano, haz una declaración diferente. Ya dejas palabras proferidas en contra de tu negocio, en contra de tus finanzas, en contra de tu salud. Declárate sano en el nombre de Jesús. Declárate sana en el nombre de Jesús. Llama las cosas que no son como si fueran. Y eso es algo poderoso, hermanos. Eso es algo que trae a nuestras vidas confianza, y eso determina lo que vamos a lograr, determina nuestro futuro, nuestro destino. Así es que, hermano, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y quizá, hermano, has declarado en contra. Quizás has dicho palabras proferidas en contra de tus hijos, quizá porque estabas irritado, pero no dejan de ser palabras que están perjudicando sus vidas. Hoy tú tienes que hacer declaraciones de fe y empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Y tienes que visualizar, dice la palabra de Dios, que todo lo que pidas en oración creyendo será hecho. Y lo primero que tenemos que quitar de nuestras vidas, ¿verdad?, es esa manera de hablar negativa, y pedirle perdón al Señor por lastimar, por plantar en la mente de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, esas palabras, esa mentalidad. Y también, hermano, hermana, si quizá tenías esos conceptos, esa cultura, desecharla a través de la palabra de Dios. Cuando una persona empieza a llamar las cosas que no son como si fueran,
empieza a hacer esas declaraciones, hermano, Dios empieza a obrar y Dios empieza a cambiar todas las circunstancias, por lo muy difíciles y adversas que sean. Amén. Hace un tiempo, hermanos, escuché una historia. Te voy a pedir que cierres los ojos. Te lo voy a contar así como la escuché, hermano, pero trata de vivificar esta historia. Yo no sé cuáles sean tus circunstancias, tus dificultades, pero es una familia que empezaba a conocer del Señor, pero menos el padre de familia. Era un pueblo y el padre era una persona con muchos vicios. Era una persona alcohólica. Y en una ocasión, uno de sus hijos empezó a escuchar una palabra de parte del pastor de esa iglesia donde ellos estaban empezando a congregar, y escuchó estas palabras: llama a las cosas que no son como si fueran. Y sabes, cuando terminó esa reunión, el niño le dijo a su madre: voy a buscar a mi papá. Enseguida corrió a buscar a su padre a la cantina. Era un niño 9, 10 años, el mayor de ellos. Abrió esas puertas y no encontró a su padre. No estaba ahí. Enseguida corrió a las afueras de ese pueblo donde él sabía que se reunía con personas que también eran alcohólicas, y lo vio ahí en una vereda, tirado, alcoholizado. Y ese niño bajó hasta ahí, hasta donde estaba su padre. Cuando estaba a unos metros, el padre abrió los ojos, vio al niño, y el niño le dijo: pastor, pastor, levántate, que la iglesia te necesita. Se lo volvió a repetir: pastor, levántate, que la iglesia te necesita. Y así cada 8 días salía de la iglesia e iba a buscar a su padre, a veces en la cantina, a veces en el campo, y declaraba: pastor, levántate. A cabo de algunos meses vino una convicción de pecado a este varón. Recibió al Señor como su Salvador, como su Señor, le entregó su vida. Y empezaron a asistir toda la familia completa los domingos, recibiendo enseñanza, recibiendo instrucción. Después de un tiempo, este varón, que era el que organizaba las parrandas, las fiestas, era un varón que se encargaba de organizar la iglesia, lavando baños, acomodando bancas. Y al cabo de unos meses, los misioneros de esta iglesia tuvieron que salir a otro lugar,
Y ahí se estaba levantando un varón para pastorear esa iglesia. Y esa iglesia fue pastoreada por este hombre. Pero hubo un niño que le creyó a Dios. Hubo un niño que hizo declaraciones de fe y que lo empezó a declarar. Y eso trajo una bendición a esa casa, a esa familia. ¿Qué circunstancias, hermano, son las que te rodean? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué quieres de tus hijos? ¿Qué quieres de tus padres? Quizás están separados, divorciados. Pero ¿qué has declarado? ¿Qué has hecho para que cambien esas circunstancias en su vida, en tu vida, en la de tus hijos? Y ahí con tus manos levantadas, hermano, si tú has dicho palabras proferidas, pídele perdón al Señor. Señor, perdóname si he hecho declaraciones en contra de mi casa, en contra de mi familia, de mi padre, de mi madre. Perdóname, Señor. Pero yo ya no quiero ser igual, Señor. Hoy, Señor, quiero que a través de tu palabra, Señor, se cambien todos esos conceptos, Padre, que traía yo bien arraigados, Señor. Esos pensamientos, esas enseñanzas del mundo, Señor, que gobernaban, Señor, mi mente, mis pensamientos, a su vez, Padre, mis sentimientos, mi Dios, que me llevaban a tener acciones, Padre, que determinaron mi futuro, mis resultados, Señor. Hoy quiero, Señor, que tu palabra gobierne mi vida, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la que me dé la guía, la dirección y el consejo, Señor. Perdóname, Señor, pero hoy, Señor, quiero pedirte, Señor, por mi casa, Señor. Hoy quiero pedirte por mi familia, Señor. Hoy quiero ver las cosas que no son como si fueran, Señor. Y ahí, hermano, hermana, empiezas a visualizar a esa persona, a esas personas, a tu familia completa. Quizás has estado orando para que lleguen a camino extremo, pero hoy puedes ver las cosas que no son como si fueran. Y puedes ver a tu familia entrando por esas puertas de cristal, hermano. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Quizás has estado orando por tu papá para que reciba al Señor Jesucristo, pero hoy tienes que declararlo, tienes que creerlo. Dice la palabra de Dios que todo lo que pidas en oración creyendo lo recibirás. ¿Cómo pides? ¿Cómo crees? Tienes que empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Si quieres ver a tu padre quizá ahí en una célula predicando en este lugar, visualízalo y empieza a mencionar las cosas que no son como si fueran. Haz declaraciones. Hijo, tú eres un campeón. Tú puedes. Lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Tú eres un ingeniero, eres un arquitecto, eres un doctor, eres una licenciada, eres un líder, eres un pastor en el nombre de Jesús. Pero ahí decláralo, hermano. Ahí declara sobre tu familia, ahí declara sobre tus finanzas, declara sobre tus negocios. Desata bendición, hermano.
Todo lo que desates en oración creyendo, todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cambia, Señor, todo concepto, Señor, que hay en mi mente, Señor, que está equivocado, mi Dios. Cambia, Señor, mi manera de ser. Renueva, Señor, mi mentalidad, Padre. Renueva mis palabras, Señor. Renueva mi corazón, Señor. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor, en Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor, en Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor, en Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor, en Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra en nuestras vidas, Padre. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe, Señor. Necesitamos, Señor, que nos renueves, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, mi Dios. Hoy, Señor, sabemos, Padre, que para ti no hay nada imposible, mi Dios. Tú quieres levantar, Señor, en este lugar una generación, Señor, de varones, de mujeres, Padre, que se levanten, Señor, como varones, mujeres que hagan esas declaraciones a favor de su casa, Señor, de sí mismos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, mi Dios, que tú estás poniendo tu Espíritu Santo, Señor, en cada varón, en cada mujer en este lugar, mi Dios. Que tú traes, Padre, a sus vidas esperanza, Señor, que tú traes a sus vidas ese pleno conocimiento de tu palabra, mi Dios, que va a gobernar sus mentes, Padre.
a su vez, Señor, sus pensamientos, Padre, y sus pensamientos los va a llevar, Señor, a esos actos, Padre, que los va a llevar, mi Dios, a una vida de éxito, Señor, de triunfo y de victoria, Señor. Hoy queremos darte gracias porque tú eres, Señor, el que traes, mi Dios, a nuestras vidas, Señor, esa palabra, Señor, de aliento, Señor, de ánimo, Señor. Hoy queremos darte gracias, Padre, porque, Señor, tú has ministrado, Señor, en esta noche, Señor, a cada uno de nosotros, mi Dios. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que vienen tiempos de avivamiento a nuestras vidas, que viene, Señor, esa sanidad a nuestras vidas. Hoy lo declaramos, que viene, Señor, esa restauración a nuestra casa, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, mi Dios. Hoy declaramos que ese corazón de los padres vuelve a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Hoy lo declaramos, mi Dios, que viene una sanidad a este lugar, mi Dios. Hoy declaramos sanidad sobre este lugar. Hoy declaramos restauración en este lugar en el nombre de Jesús. Hoy declaramos prosperidad en la economía en este lugar en el nombre de Jesús. Hoy lo declaramos, mi Dios. Hoy declaramos, mi Dios, que tu presencia, Señor, va a estar en nuestras casas, mi Dios, y que se levanta una generación, Señor, de líderes, una generación de pastores, de pastoras en este lugar, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor, en este lugar. Y queremos darte, Señor, toda la honra, Señor, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.